Manera muy especial, y a todos los que me ayudan, a compartir esta transmisión, a todos los que me ayudan a que otros la puedan ver a través de sus muros, a través de grupos, a través de Messenger, porque sé que alguien necesita escuchar esto en esta noche. Sé que alguien necesita ser edificado, alguien necesita ser bendecido, y tú puedes ser el canal de bendición, para que alguien reciba esto que Dios ha puesto en mi espíritu y compartir en el día de hoy. Lo que queremos es edificar. Alín, te bendigo. Mi hijo Francisco desde Panamá, te bendigo. Sheila Sánchez, bendiciones de manera muy especial. Así que voy a esperar que lleguemos por lo menos. Bendigo a Sebastián González, gracias, que está conectado. Si la mente no me falla, desde Argentina, ¿verdad, Sebastián? Desde Argentina nos está viendo, y a todos los que nos ven a nivel del mundo, gracias a los miles que van a ver esta transmisión y a aquellos que lo van compartiendo. Quiero compartir este tema porque mucho se habla de la liberación, y yo creo en la liberación. Yo espero que esta transmisión de esta noche no vaya a ser mal utilizada, mal interpretada, porque creemos, uno de los fundamentos de la iglesia o el movimiento apostólico desde el comienzo de la iglesia, pues es el ministerio de la liberación, es el ministerio de la sanidad y lógicamente pues la salvación. Son parte de los fundamentos de la iglesia. Pero ¿qué es liberación? ¿Cómo podemos ser liberados? ¿De qué Dios quiere liberarnos? Son algunas de las preguntas que muchos pues se hacen, y hoy esperamos en el Señor poder responder alguna. Así que yo voy a seguir esperando que me ayudes a llegar por lo menos a las 100 personas en esta noche, porque algo va a acontecer. Los conflictos contra las potestades espirituales, siempre han existido. Escúcheme bien. Desde que el hombre en el principio determinó, bendigo a mi hijo Washington Kirumbay, que está conectado desde Ecuador. Hijo, comparte esto con tu red, por favor. Comparte esto con todos tus hijos allá en el Ecuador, que alguien necesita escuchar esto. Desde que el hombre determinó, escúcheme bien, desde que el hombre determinó desobedecer a Dios en el Edén, dice el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5 en adelante, que el pensamiento del hombre es de continua maldad. El hombre vivía en total existencia, porque en la creación éramos luz. Pero cuando el hombre determina desobedecer al Padre, libro de Génesis capítulo 6 relata que el pensamiento del hombre, escúcheme bien, esto no tiene que ver con espíritus, no, esto no tiene que ver con demonios, no, el pensamiento del hombre es continua maldad. Por ende, yo no vengo hoy a liberarte de espíritus demoniáticos. No, yo no vengo a hablarte de Azazel, yo no vengo a hablarte de Belcebú, yo no vengo a hablarte de estos espiriticos que se levantan en contra del ministerio. No, yo vengo a hablarte del peor de los espíritus. ¿Y sabes cuál es el peor de los espíritus? Bendigo al evangelista Edgar Pomales. Bendigo a mi hija Alessandra, que se acaba de conectar. ¿Sabes cuál es el peor de los espíritus? Y te lo voy a mostrar a través de la escritura. El peor de los espíritus se llama ignorancia. Porque Satanás se aprovecha del ignorante. Dios mío, ya comenzamos a dañar esto en esta noche. El peor de los espíritus no se llama Dalila. No, Dalila no tiene que ver con esto. No se llama Jezabel, tampoco Jezabel tiene que ver con esto. No se llama Solón, mucho menos. No, le hemos puesto incluso nombres a espíritus que ni siquiera existen, porque Absalón no es un espíritu. Absalón simplemente fue el hijo de David, fue un hijo rebelde. Entonces ahora todo lo que llamamos rebeldía lo queremos llamar el espíritu de Absalón. No, amado, la rebeldía es rebeldía y no es un espíritu, simplemente es un mal de la carne a causa de la ignorancia. Ya rompimos y esto viene fuerte. Así que gracias a los que me ayudan a compartir esto. Sheila, gracias, te bendigo. Ayúdenme, por favor. Por ende, esta es otra de las razones por las cuales yo quiero compartir esto. Entonces, el carácter de Satanás, o la doctrina de Satanás, saque papel y lápiz, que esto no es escuelita bíblica, y yo te voy a bendecir, te voy a soltar una malanga que yo sé que va a ser de bendición a tu vida. Saca papel y lápiz, por favor. Marcos Mejía, te bendigo. El carácter de Satanás o el misterio de la vida se explica en el verdadero significado que tiene luz y de la oscuridad.
Vuelvo y repito, entre la luz y la oscuridad. Debo de repetir que la vida se explica entre la luz y la oscuridad. La operación de Satanás es reducir la verdad de la vida entre lo bueno y lo malo. En otras palabras, él es experto en jugar con tu mente. Él es experto en bombardear tus pensamientos. Porque el único que da cabida a las tinieblas es tu propio ser. En otras palabras, es tu propia decisión. Los judíos le llaman, algunas escuelas, Yetzer Hara. Es el lado que se inclina al mal. Y tenemos el Yetzer Tavot, que es el lado que se inclina al bien. Por ende, nuestra mayor batalla espiritual ni siquiera tiene que ver con las tinieblas. Tiene que ver con vuestros propios pensamientos o vuestra propia manera de pensar. Por ende, si yo tengo una vida en ignorancia espiritual, yo lamentablemente necesito ser liberado. Por eso el Nuevo Testamento, y lo voy a ir desglosando, estoy esperando que es que la gente se siga conectando. Por eso el Nuevo Testamento dice, conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Gracias, Marco. Ayúdame a compartir esto. Nori, ayúdame a compartir esto, hija. Por favor, ponlo en tu muro, que alguien tiene que ser bendecido. Entonces, muchos de los problemas tienen su respuesta en entender las verdades. Muchos de tus problemas espirituales no tiene que ver con un exorcista te va a liberar. Muchos de tus problemas espirituales no tiene que ver con alguien que te va a tirar sal y te va a sacar demonio. Muchos de tus problemas espirituales tienen que ver con conocer una verdad. En otras palabras, quebrantando una ignorancia. Dios mío, continúo, ayúdame a compartir esto. Sean estos problemas económicos, sean sociales, sean emocionales, sean familiares o sean físicos. Hablar del carácter de Satanás es descubrir que consiste su trabajo para destruir el diseño original de la creación. Y empezamos con hacernos dos preguntas. ¿Qué es la oscuridad y qué es la luz? De los que están conectados, alguien que más o menos tenga idea y me pueda escribir, ¿qué es la oscuridad y qué es la luz? Tú que estás ahí conectado, por favor. ¿Qué es la oscuridad y qué es la luz? Gracias, Marali, por compartir esto. Bueno, libro de Juan. Vamos a comenzar. Libro de Juan, capítulo 1, versículos 4 y 5. Libro de Juan, capítulo 1, versículos 4 y 5 dice, en él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. Escuche bien. Tito, agárrate de la silla que vengo con una malanga, hijo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no le comprendieron. Voy a repetir estos versículos otra vez. En él estaba la vida, y la vida era la luz en los hombres. Estoy hablando del Mesías. ¿Quién es el Mesías? El Mesías es la verdad. ¿Quién es la verdad? La revelación. Entonces, donde había revelación, la revelación, el conocimiento brilla ante la ignorancia. El conocimiento, la revelación brilla ante la ignorancia, pero la ignorancia no le pudo comprender. Hay gente que está atada. No es porque Satanás los tiene atados, simplemente porque no han querido salir de la ignorancia que los tiene amarrados. Lo voy a repetir de nuevo. Hay gente que no es que necesitan ser liberada, simplemente necesitan formación, que se les pueda hablar una verdad y un fundamento que los saque de las tinieblas a la luz. Desde el contexto hebreo, anoten por favor, anoten, y gracias a los que comparten. Desde el contexto hebreo, la palabra tiniebla significa ignorancia. Significa ignorancia. La palabra tiniebla significa ¿qué? Significa ignorancia. De la misma manera que en el contexto hebreo, la palabra luz significa conocimiento. Por ende, cuando yo soy ignorante, yo camino en tinieblas. Voy a romper una vaca sagrada. Cuando el apóstol Pablo está hablando en este famoso texto del libro de
no me llega bien el capítulo y el versículo ahora mismo, pero cuando Pablo dice que nosotros no pertenecemos al mundo, oiga bien, la iglesia tradicional, por ignorancia, por no conocer una verdad, nos limitó a disfrutar de las cosas lindas que trae la vida. Nos limitó el juego de pelota, nos limitó disfrutar del cine, nos limitó hasta el ir a la playa, porque por la ignorancia vivíamos atados. No habíamos sido liberados por ser ignorantes. Entonces evitamos disfrutar en familia de un buen paseo en la playa, de un buen juego de pelota, porque no podíamos compartir de las cosas del mundo. Cuando cuando el texto interpretado establece ahí en el hebreo, la palabra mundo viene de olam, pero olam tiene diferentes significados. Y quien estudia cultura hebraica y se mete en los rollos sabe que una sola palabra puede tener hasta 70 definiciones. Una sola palabra. Por ende, la palabra mundo ahí en ese texto bíblico, la palabra mundo no tiene que ver con lo que nos quisieron interpretar, sino que tiene que ver con falta de conocimiento o cosas ocultas. Entonces Pablo lo que le está diciendo a la iglesia romana es que nosotros no pertenecemos al oculto, porque a vosotros se nos fueron reveladas. Ayúdame, Espíritu Santo. Él está diciendo, nosotros no pertenecemos al oculto, porque a nosotros se nos fue revelado. Aleluya. Por ende, no pertenecemos a la oscuridad, porque ya estamos en la luz. Si nos vamos a Primera de Tesalonicenses, que le he dado durísimo toda esta semana, en el capítulo 5, cuando están afanados la iglesia en los días de tribulación, en los días del fin, ¿qué le dice Pablo? Es que yo no necesito hablarle de esto. ¿Por qué? Porque ustedes saben que viene como ladrón en la noche, pero ustedes no pertenecen a la noche. En otras palabras, ustedes no son ignorantes. Ustedes pertenecen a la luz. Ustedes ya se les ha sido revelado. Aleluya. Porque lo único que te libera del alma es una verdad que llega a tu corazón. Entonces, déjenme seguir. Me dice que sigo. Por ende, esta batalla entonces es entre el conocimiento y la ignorancia. Las batallas espirituales que tú puedas estar viviendo no tienen que ver con demonios que te tienen que liberar. Lo dañé. Las batallas espirituales que tú puedes estar viviendo no son demonios que te tienen que liberar. Son falta de fundamentos bíblicos que te establezcan en una verdad. En otras palabras, en ti puede haber una guerra entre la ignorancia y el conocimiento. De manera que en la Biblia encontramos la realidad que hay entre la ignorancia de edades y conocimiento. Oseas 4:6. Alguien que me lo escriba ahí, por favor. No te despegues, que esto va para largo, no te despegues. Oseas 4:6. Oseas 4:6. Mi pueblo parece por falta de ¿qué? Por falta de conocimiento. Oigan bien, por favor. Y gracias a los que comparten. Te bendigo, Alessandra. No era ausencia de Dios. No era que Dios no estaba con Israel. No era que Dios había abandonado a Israel. No era que Dios los estaba castigando. No era que Dios los estaba azotando. No, dice la Biblia, Oseas 4:6, que el pueblo padecía por falta de ¿qué? Por falta de conocimiento. Entonces el problema de Israel no era ausencia de Dios. El problema de Israel era falta de revelación, porque no querían entrar en la Torá, no querían entrar en sus mandamientos, no querían conocer la verdad. Y cada vez que Israel se apartaba de la verdad, cada vez que Israel se apartaba de sus estatutos, sus mandamientos, cada vez que Israel ignoraba la revelación, caía en cautiverio. Eso está ahí, búsquelo en la Biblia. Cada vez que Israel determinaba caminar de acuerdo a su voluntad y no la voluntad del Padre, en otras palabras, de acuerdo a su sabiduría y no la sabiduría de Dios, el pueblo caía cautivo. ¿Por qué? Por causa de ignorancia. Oseas 4:6 dice que por falta de conocimiento, en otras palabras, por ser ignorantes a algo, pedecía el pueblo. Porque cuando una sociedad es ignorante, siempre hay alguien que lo hace cautivo. Dice un rachí por ahí, no sé cuán cierto sea, lo voy a exponer, y aquel que lo quiera agarrar, que lo agarre. Pero dice un rachí que cuando Moisés se le fue en el Sinaí y bajó con la revelación, el pueblo no la quiso recibir, y por cuanto el pueblo no la quiso recibir, por ende entonces Moisés ahora lo hace cautivo a la ley.
Lo dañé, maté 4 vacas sagradas ahí. Entonces tiene que Moisés hacer los cautivos a la ley y hacer una ley escrita porque ellos no quisieron recibirla. Por eso cuando Cristo muere en la cruz, viene a quebrantar con la maldición, Dios mío, con lo que nos ató. Y por eso dice que ahora no vivimos más por la letra, sino porque por el Espíritu. Porque aquel que le llega la revelación y le llega el conocimiento sale de la ignorancia. En otras palabras, de la oscuridad a la luz. Dios mío, ayúdame por favor. Según este, ser salvo no es igual a ser libre. Yo puedo ser salvo, pero no libre. En esto, yo puedo ser salvo, pero no libre. En otras palabras, el problema de muchos es que se han preocupado por ser salvos, pero no han querido ser liberados. Ser liberados, viven atados todavía a cualquier pensamiento, a cualquier profecía, a cualquier video, a cualquier audio, por causa de su ignorancia. Lo dañé. Por causa de que no han querido ser liberados y trabajar en una verdad. Ser libres por medio de una verdad que vivimos a conocer día a día. Por eso es necesario que nuestras vasijas se sigan llenando y que constantemente sea una fuente de revelación que nos dirija. Por ejemplo, es necesario entender en qué consiste la verdad del nuevo nacimiento. El recién nacido o nacido de nuevo, le voy a explicar de esta manera. Nacer de nuevo es un incidente en el tiempo. Nacer de nuevo es un resultado, una concepción. Por eso fue que en Juan 3:3 Jesús le tuvo que responder, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, aquel que no quebranta todo su fundamento humano, aquel que no rompe todo lo que por ignorancia absorbió, no puede ver la revelación, no puede ver los tiempos, no puede ver lo nuevo de Dios. Alguien hoy en el lugar que me necesita quebrantar con todo aquello que lo ataba, que conte. Una de las cosas que mayor ata a muchísima gente, que lo ata, es la ignorancia de quién es el Padre. Y ven un Padre como un Dios de castigo, de juicio, de prejuicio, con ira, porque aquello que se les sembró y se les dio, y hoy viven un evangelio de temor sin saber que la mayor manifestación del Padre es amarte, es restaurarte, es levantarte. La mayor manifestación del Padre es darte vida, porque Él vino a dar vida y vida en abundancia. Por ende, tú tienes que entender que tú tienes que quebrantar ese viejo concepto que te ata a tus emociones, te ata a tu alma, entendiendo que por cualquier debilidad, por cualquier caída, Dios te dejó, Dios te abandonó, ya Dios no te ama, ya Dios no está contigo. No, de ninguna manera. Tú pudiste haber abandonado a Dios, pero Él nunca te abandonará a ti. ¿Por qué? Porque sus pactos son eternos, aleluya, son inquebrantables, y el Dios que te habló y el Dios que pactó contigo nunca te dejará hasta terminar en ti lo que Él comenzó. Pero la tradición te ató y la tradición te hace entender que ya Dios no te habla, que Dios te ha dejado, que Dios no te lleva de la mano. No, hoy tú tienes que ser libre de esa ignorancia, porque aunque te hayas apartado de Él, Él está ahí con los brazos abiertos, esperando que entres al propósito para continuar en ti la obra que Él comenzó. Alguien diga gloria a Dios por eso. Por ende, en el corazón del Padre no está condenarte, no está castigarte. En el corazón del Padre está bendecirte y llevarte a un nuevo propósito de gloria. Alguien diga gloria, por favor. Mateos 11, 28, 29. Gracias a los que comparten la transmisión. Los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias desde aquí, desde República Dominicana. Mateos 11, 28 y 29. Venid a mí todos los que estén ¿qué? Cansados y cargados, y los haré ¿qué? Los haré descansar. Tomad mi yugo sobre vuestro y aprended de mí. ¿Y qué? Oiga ahí lo que dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Con este verso el Señor está demostrando que Él no está interesado en tener solo seguidores. No le interesa tener seguidores. A Él no le interesa cuánta gente le sigue. A Él no le importa cuánta gente le da like. A Él no le importa cuánta gente le decía qué buen mensaje. Su interés no era ese.
¿Cuál era su interés? Sino que sus discípulos, su gente, pudieran absorber de él. En otras palabras, pudieran aprender. Porque era en medio de sus enseñanzas que Jesús los liberaba. Lo dañé. No solo que sean nacidos de nuevo, sino que tengan entendimiento y que vayan creciendo en sí. ¿Por qué? Porque le menciona esto, porque Satanás entiende mejor que muchos creyentes este principio. Lo pongo de esta manera. El príncipe de las tinieblas, Satanás, quiso robarnos de toda verdad. Nos quiso robar de toda justicia. Por ende, no hay mayor espíritu que pueda gobernar tu vida, que se llama ignorancia, si no quieres adquirir conocimiento. Si no quieres establecerte en fundamentos de vida que te dan una verdad para tener paz. Yo lo voy a poner de esta manera. 2 clases de ignorar. No saber algo, desconocerlo todo. Hacer caso omiso a algo o no darle importancia. ¿Tú sabes por cuánto tiempo yo viví en la ignorancia? ¿Sabes por cuánto tiempo yo viví en la ignorancia? Porque aquí yo voy a matar 7 vacas sagradas, algunos me van a bloquear, otros no me van a seguir, pero yo voy a hablar una verdad, Y el sábado voy a estar dando mi testimonio a través de Cuéntame mi historia con Irma Granado, y yo sé que va a ser de gran bendición. Mi primera experiencia con el Señor fue en el 1998. Mi mamá era santera por años, practicaba la brujería. Ella decía que era una brujería santa, era una brujería buena, pero tenía sus santos en la habitación. Y era fiel en sus oraciones. Ella estaba fiel a lo que creía. Pero en casa nada sucedía. Y era una escasez, una miseria terrible, amado. Terrible. Para colmo a esto se le añade que la que era maestra de mi mamá en la santería, enamoró a mi papá y se lo llevó de casa. Yo caigo con el tiempo, pasado el tiempo, para hacer la historia corta, porque no me quiero salir del estudio. Comienzo a buscar la vida fácil. Yo voy a matar 4 vacas sagradas hoy. Y a causa de eso, lamentablemente, termino sumergido en la heroína. Después de mucho tiempo probar la marihuana, la cocaína, éxtasis, bueno, qué droga yo no sé, Dios mío, hongo, ácido, cuánta droga existía, mi hermano. Y mami cansada, me llevó a psiquiatras, me llevó a psicólogos. ¿A dónde no me llevó mi mamá, Dios mío? Me metió en el Capestrano, en el Panamericano. Estos son hospitales de psiquiatría en Puerto Rico. Y yo no duraba 3 días, 4 días. Yo me escapaba, mi hermano. Yo no le decía a mi mamá. Y mi mamá trataba todo. Entonces, imagínense, me lleva a un babalao. El babalao me viste de blanco. Me pone las 7 potencias. Pero no funcionaba, seguía metiendo droga. Me llevan a la playa, me tiran 7 veces al mar, pero no funciona, mi hermano. Me rociaron con aceite, con sangre de gallina y nada, Carlito, de mal en peor, mi hermano. Mami desesperada porque mi adicción cada día se aumentaba más. Gracias a los que comparten esto, porque una madre va a ser bendecida hoy. Y mi mamá trataba todo, mi hermano, todo, pero nada funcionó. Hasta que un día escuchó que venía un hombre de Dios a la ciudad. Ella escuchó que llegaba el evangelista Gigi Ávila. Y mi mamá, desesperada, para colmo, tenía unos dolores de espalda impresionantes. Bendigo al maestro Juan. Juan, no te vayas, que vengo fuerte hoy. Ahí tengo a mi maestro de ciencias hebraicas. Juan, no te vayas, que hoy te vas a reír, mi hermano. Pero vengo fuerte. Voy a matar 4 vacas sagradas y voy a romper el mundo espiritual. Y de repente, y voy a hablar con verdades. Y tú que estás ahí, ayúdame. Cualquier cosa, escribe algo. O me das un stop. Pero no vengo fácil. Pero hoy voy a romper la ignorancia. Y de repente, mi hermano, mi esposa, Dios bendiga a mi esposa Edita Suárez, mi mamá corre para la cruzada con unos fuertes dolores de espalda.
y mi santera. Por eso es que, hermano, por eso yo no creo en fábula, yo no creo en misticismo, porque yo viví en una casa, donde se adoraban los santos, y yo vi cuánta tontería, amado, se hacía allí y nada pasaba. Yo me acuerdo las cosas y yo decía, bueno, ¿cómo esta gente adora a estos santos si aquí no pasa nada? A mí nadie me puede contar. Bueno, yo no sé cuántos de los que están viendo aquí en este momento saben, por lo menos yo no quería llegar a Haití, porque imagínate, a mí se me habló tanto de los brujos de Haití y se me decía que la gente volaba. A mí todavía yo no he visto un haitiano que vuele, mi hermano. Se me decía que los haitianos volaban, que se transformaban, que esto y una de cuentos, mi hermano, y cada evangelista, porque esto, mira Juan, yo lo voy a decir, aunque me bloqueen, yo lo voy a decir, eso ahí en nuestros altares. ¿Sabes cuánta en un altar, hablar testimonio que ellos mismos no experimentaron, que ellos mismos no vivieron, pero fábulas que les gusta a la gente y mueve a la gente y son expertas porque viven cautivos, mi hermano, viven en la ignorancia? Entonces a mí se me había dicho que los brujos en Haití que volaban, que se transportaban, que se convertían, imagínense. Y yo he corrido por Haití, todavía es la hora que yo no he visto un negro volando, mi hermano. Pero esa es otra historia, esa es otra historia. Entonces, yo viví entre medio de la santería y nada pasaba. Y bueno, mi mamá misma se dio cuenta que eso no funcionaba porque su hijo cada día iba de mal en peor. Yo voy a liberar a mucha gente hoy. Yo voy a liberar a mucha gente hoy, gracias a lo que comparte. Y mi mamá, pues imagínate, viendo que ni Babalao, que ni Changó, que ni Yeyamayá, que ni la sangre de gallina, ni las 7 potencias, ni nada funcionaba, mi hermano. Pues mi mamá, ¿qué dijo? Bueno, pues vamos a creer en la fe. Y corrió por una cruzada de Gigi Ávila, mi hermano. Y cuando llega a la cruzada, allí está el viejito, en el nombre de Jesucristo viene, aleluya, anda, lama, chica, y la gente hablando lengua. Bueno, yo no estaba ahí. Y de repente, ¡pra!, mi mamá queda sana. Y Dios sana a mi mamá. Y mi mamá ve por primera vez que hay algo real. Y mi mamá recibe la sanidad esa noche. Pero el milagro más grande de mi mamá no fue haber recibido un milagro. El mayor milagro de mi mamá es que había una anciana en aquella cruzada que no conocía a mi mamá, que no me conocía a mí, y aquella señora le dijo a mi mamá, tu hijo Carlos Flores, no será más un adicto, será un predicador. Ah, mi mamá agarró esa palabra, mi mamá hizo esa palabra suya, mi mamá viendo que Dios le había sanado, también entonces creyó que Dios también podía transformar a su hijo, y mi mamá llegó esperanzada creyendo que ya su hijo Carlos Flores ya no iba a ser más un adicto, que iba a ser un predicador a las naciones. Ella absorbió eso, que se volvió loca, amado, se volvió loca, porque cada vez que yo llegaba a casa drogado, amado, drogado, yo llegaba a mi casa, ahí estaba mi mamá con una palabra profética, y mi mamá me profetizaba, ¿de qué nación vienes, mi hijo? ¿Dónde estabas predicando? Y yo, imagínate, drogado hasta la cereta, mami, ¿qué fumaste? ¿En qué tú estás? No, Dios me dijo a mí que tú ibas a ser un predicador. Y ella creyó eso, amado, ella creyó eso y comenzó a ir a la iglesia. Y aunque estaba divorciada de mi papá y se conoció con un hombre, don Juan, que fue un buen padrastro, fue un buen hombre que cuidó de mi mamá y cuidó de mí. Ese hombre se metió hasta puntos de drogas a buscarme, amado. No era mi papá de sangre, pero fue un sustento, fue una columna en mi casa. Y él, donde quiera que sabían que Carlos Flores estaba metido, ahí él se metía a buscarme. Y ahí comenzó este proceso de vida en donde mi mamá, sostenida en la fe, sin haber conocido la verdadera fe. ¿Por qué? Porque ella fue salva, pero todavía había ignorancia. Por eso el hecho de que tú seas salvo no determina que tú seas libre. Dios mío, le voy a dar para atrás. El hecho de que tú seas salvo no determina que tú seas libre. Tú necesitas ser liberado. Por eso dice Juan, conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad. El hombre que no se forma, que no se educa, que no adquiere conocimiento, sigue cautivo. No son demonios, se llama ignorancia. No hay mayor demonio que la ignorancia. Y la iglesia ha vivido por ignorancia por mucho tiempo. Por eso anda fracasando, aún en tiempos proféticos todavía, por la ignorancia que tiene la gente. Son manipulados como maniquí por gente que manipulan a causa de la ignorancia de un pueblo, vendiéndole profecías falsas que no son, que nada que ver, que si un chi, que si nuevo orden mundial. Mire, mi hermano, sea libre en esta noche y quebrante todo espíritu de ignorancia.
Pero no me quiero salir. Y ahí está mi mamá creyendo en una verdad. Gracias a los que comparten. Gracias a los que comparten esta transmisión. Ahí está mi mamá creyendo en una verdad. Y pasaban las semanas, pasaban los meses, pasaban los años. Pero su hijo Carlos Flores seguía sumergido en las drogas. Pero ella seguía esperanzada y creyendo en lo que un día Dios le dijo. Y me acuerdo que cuando yo me acostaba en las noches, esta es mi verdad, mi hermano, esta es mi verdad. Y yo me acostaba a veces drogado en el sofá a ver televisor con una nota, como dice el boricua, terrible. Ahí venía mi mamá creyendo que yo estaba dormido y me ponía las manos en la cabeza y oraba por mí. Y yo le escuchaba: Señor, eres un predicador. Él no es un adicto, él es un predicador. Tú me lo dijiste. Y hablaba sus lengüitas. Ay, amashakata. Y me ungía, amado. Y cuando mi mamá se iba, yo lloraba allí porque yo vivía ignorante, atado a la ignorancia también. Y yo miraba al cielo de repente y decía: Dios, si tú eres real, Dios, si tú eres verdadero, escucha a mi mamá, sáname, libérame de esto. Pero nada sucedía, hermano, nada sucedía, nada pasaba. Yo seguía de mal en peor. Y aquí viene el real problema, aquí viene el real problema. La religión entonces le dijo a mi mamá que yo tenía demonios. Anoten que ahora es que te vas a gozar. Ahora es que te vas a gozar. Que yo tenía demonios y había que liberarme. Ay, Dios mío, qué ignorancia. Mi mamá en fe, Dios bendiga la fe de mi mamá, para liberar. Pues yo estoy endemoniado. Allá en Puerto Rico, por ahí veo a Luis y a su esposa. En Puerto Rico hay un hombre que todavía está vivo. Todavía está vivo. Y si alguien lo ve, que se lo comparta también. Un hombre se llamaba Benicio Molina. Benicio Molina, yo voy a romper hoy como 20 vacas sagradas, mi hermano. Benicio Molina liberaba a la gente de sus demonios, amado. Benicio no tan solo los liberaba, Benicio los entrevistaba, papá. ¿De dónde viene? Oh, el infierno. ¿Cómo te llamas? Muerte, muchacho. Y la iglesia, para aquellos tiempos, yo no sé todavía si alguna iglesia practican eso, la gente corriendo, en el espíritu, y cogiendo de un lado a otro en la cancha, por los demonios están hablando, mi hermano. Eso es un espectáculo. ¿Y dónde viene? Infierno. ¿Y cómo te llamas? Llamo muerte. Y la viejita hablando lengua. Es una locura. Yo viví eso. Y el tipo entrevistando demonios, patín y patán. Una locura, mi hermano. Entrevistando demonios. Eso era el espectáculo del día. Imagínate, mi mamá ahí con su demonio al lado. Pues yo estaba endemoniado. Mi mamá con su demonio al lado ahí. Y el tipo entrevistando demonios. Pero a mí nunca me entrevistaron, mi hermano. Ay, boniteño, así es. A mí nunca me entrevistaron. Tú sabes que yo llegué a pensar que los demonios míos eran tan grandes que nadie me quería entrevistar. Entonces ahí yo tengo una guerra mental peor. ¿Por qué? Porque era ignorante, estaba cautivo por mi ignorancia. Entonces ahí yo tenía una peor batalla. ¿Por qué? Porque ahora yo estoy pensando que las cosas que yo hice fueron tan malas que ni Dios me quiere liberar. Ni el diablo ni siquiera quiere que se me acerquen. Entonces yo estoy totalmente atado por la ignorancia. Mi mamá trató todos los medios. A donde quiera que había un hombre que sacaba demonios, ahí corría mi mamá conmigo. Pero yo seguía atado a la adicción y cada día se ponía peor. Alguien hoy va a ser libre. Alguien hoy va a ser libre. Alguien va a ser libre hoy. Alguien va a ser libre. Yo lo siento en mi espíritu que alguien va a ser libre hoy. Y trató de todo, pero nada funcionaba. Bueno, me metieron en programas de rehabilitación. En aquellos tiempos estaba Nueva Vida. Me llevaron a Dios mío, ¿cuántos programas? Rompiendo cadenas. 21 programas, hermano, y ninguno funcionaba. Yo cada vez que salía, págata, para el churi a meterme mi droga. Para la gente yo estoy endemoniado. Pero por dentro yo sabía que había un vacío. Yo sabía que había un vacío. Y que las cosas yo estaba comenzando a experimentar no eran naturales. Las experiencias que yo estaba comenzando a tener no eran naturales. Amado, mire, estoy en la presencia del Señor en esta noche. Me acuerdo una noche, estando en La Perla, Puerto Rico, era tan travieso que había hecho una de mis travesuras y me querían hacer pagar lo que había hecho.
queriéndome matar con una sobredosis. Esta es la primera vez que voy a contar esto, amado, porque ya ha pasado el tiempo. Y me quisieron matar con una sobredosis, amado. Casi 4 bondos, los que son de Puerto Rico saben de qué estoy hablando, de heroína, casi 10 tex de cocaína, lo mezclaron todo, amado, para que me fuera una sobredosis y se fue Carlos Flores. Cuando hacen lo que van a hacer conmigo, no sé cuánto tiempo pasó, esto yo lo viví, esto es real, esto no es una fábula, amado. Esto es una experiencia real en mi vida. No sé cuánto tiempo pasó, pero abro mis ojos y estoy en una habitación dentro de La Perla, Puerto Rico. Yo estuve en La Perla por casi 8 años, 10 años, amado. Yo nunca encontré ese lugar. Que conte, ahora rehabilitado en Dios, siendo pastor, yo he bajado a La Perla y todavía es la hora que yo no encuentro ese lugar, amado. Y yo me veo en esta habitación y de repente están estos 2 personajes al lado mío. No te puedo decir que son ángeles. Eran 2 seres humanos, están ahí. Y al abrir mis ojos solo me dijeron, corre de aquí, que te hacen muerto. 8 años en La Perla, yo nunca vi a estos personajes. Se veían como adictos, no puedo decir que eran ángeles, pero esta es mi realidad, amado, esta es mi realidad, esta es mi realidad. Y abrí mis ojos y miré para todos lados y solo me dijeron sal, pero ¿por dónde salgo? Y La Perla tiene solamente una entrada, una salida. Y se sale por el área del cementerio, que es la parte trasera de La Perla. Pero ellos me llevaron por toda la orilla, hay una playa, y me llevaron por toda la orilla. Yo todavía estoy ido, era una sobredosis de drogas, no estoy consciente, no me siento bien. Pero yo sé que esas 2 personas me sacaron, me llevaron hasta la parte afuera donde hay un lugar que se llama El Tótem, en San Juan, Puerto Rico. Y ahí yo comienzo a correr y a correr sin saber a dónde iba. Y salgo corriendo y corriendo hasta un lugar que se llama Las Lanchas de Cataño. Y me monté en mi lancha rumbo a Cataño, Puerto Rico. Y cuando llego a Cataño, Puerto Rico, hay un hombre que yo quisiera, yo he tratado en esta semana de conseguirlo incluso, pero si José Antonio se conecta, alguien que me sigue y puede hablar de él, Pastor Báez, de Nuevo Hombre en Cristo, estaba en el otro lado de Cataño. Esta es mi verdad, amado, está en el otro lado de Cataño. Por eso yo sirvo a Dios, amado, porque aunque yo no lo sienta, esa es mi verdad. Yo no te puedo decir que yo siento a Dios. Si yo te dijera, yo siento a Dios, no, amado, no. A veces pasan meses, pasan años, yo no siento nada. Hay momentos que yo quiero que me hable y no escucho su voz, pero estas experiencias que yo viví, estas experiencias son personales, nadie me las puede robar, aunque tenga desánimo muchas veces, aunque muchas veces quiera soltarlo todo, por causa de estas experiencias, yo sé que mi Redentor vive y que Él es verdadero. Y me acuerdo que bajándome de la lancha, y este personaje llamado Báez, Pastor Báez, Nuevo Hombre en Cristo, en Cataño, Puerto Rico, y me dice, hoy estaba orando de madrugada y el Señor me presentó tu imagen, no sé tu nombre, pero te vi y vine a buscarte. Y ese día yo le dije, estoy cansado, y me fui con él. Y allá entré al programa de rehabilitación que él dirigía, y allá estuve y pasé unas experiencias poderosas. Y como a las 3 semanas vi un hombre que tengo esta semana el privilegio de predicar con él, se llama José Dómenes, el apóstol José Dómenes. Estaba y a Cataño, Puerto Rico, de Asamblea de Dios, contando el testimonio, cómo Dios lo había liberado de la heroína, y él testificaba cómo el Espíritu Santo vino y lo liberó, y desde ahí jamás volvió a usar droga. Y yo recibí esa palabra. Yo no te puedo decir que sentí algo, yo no te puedo decir que algo, pero sí ese testimonio impactó mi vida, porque yo estaba cansado, yo no quería seguir igual, yo estaba atado, a seguir consumiendo. Yo sabía que había una mejor manera de, pero no lo creía, y yo seguía lamentablemente. Y ahí ese hombre comenzó a ministrar, y yo corrí al altar, y por primera vez acepté a Jesús. Por primera vez dije, Señor, agárrame algo con mi vida, porque estoy cansado, no puedo más. Gracias a los que comparten esto. Señor, yo estoy cansado. Pues Él estuvo ahí contigo. Amén. Gracias, Matilde. Y de repente yo acepto a Cristo, pero hay un problema. Hay un problema. Esta es mi verdad. Hay un problema. Que aunque yo quería servir a Jesús,
aunque yo había tenido una experiencia, aunque yo pude haber vivido lo que había vivido, todavía en mí hay deseos. ¿Qué deseos? Todavía en mí hay un Yeset Hará. ¿Qué es el Yeset Hará? Ese lado que se inclina al mal. Y aunque sé que no debo hacerlo, todavía había un deseo de seguir consumiendo. Y aunque estaba en un lugar limpio, aunque estaba en un lugar rompiendo, no tuve la experiencia que han tenido otros, que el Espíritu de Dios lo liberó. No, yo tuve que romper en frío. Yo me tuve que meter en agua fría. No fue una vez, no fueron dos, fueron más de 7 veces. ¿Por qué? Porque lamentablemente volví y recaía. Y yo lloraba en las noches. Yo le decía al Señor, Señor, pero ¿por qué? Libérame, sácame de esto, Señor. Yo estoy cansado, tú lo sabes, Señor. Señor, hazme libre. Pero la liberación no llegaba, la liberación no venía. ¿Por qué? Porque todavía había ignorancia. Porque no hay mayor demonio que la ignorancia en la vida de un creyente. Dios mío, ayúdame, Espíritu de Dios. Y no fue hasta que entendí, escúcheme bien, mi proceso no fue de un mes, mi proceso no fueron de 2 meses, mi proceso no fueron de 3, mi proceso fue de 5. Estado a Cristo, sí, me levantaba, me caía, me levantaba, me caía. Para muchos era un hipócrita dentro de la iglesia, para muchos estaba perdiendo el tiempo, sí, porque el religioso se le hace muy fácil juzgar las debilidades de otro cuando está peleando con sus propias debilidades. Es muy fácil juzgar la muchacha que quedó embarazada, como decía Dante Gebes esta tarde en un video que vi. Es muy fácil juzgar la muchachita que quedó preñada hasta que queda preñada la hija de la pastora, alaba la gloria. Es muy fácil juzgar y decir, ese adicto, ese drogadicto, porque no es tu hijo, no es tu sobrino. El día que es tu sobrino, el día que es tu hijo, ya no es un adicto. Ahora es que tiene una batalla emocional. Hello, por favor. Es muy fácil juzgar las debilidades de otros cuando estamos peleando nuestras propias luchas, porque peleamos con nuestros propios demonios. Gracias a los 4 que se fueron. Peleamos con nuestros propios demonios. Y yo tenía una batalla interna, no era en espíritu. Era una batalla carnal. ¿Por qué? Porque aunque la condición que me llevaba no era la correcta, lamentablemente había un deseo. Me gustaba, aunque sabía que no era lo correcto. Aunque sabía que no estaba bien, había un deseo. Era más fuerte el deseo a lo malo que el deseo a hacer lo bueno. Y esa pelea fue por casi 5 años. Hasta que entendí que yo no necesitaba ser liberado. No eran demonios. Y la mayoría no son espíritus que te tienen que liberar. Ignorancia. ¿Cómo así? Sí, es ignorancia. Porque no fue hasta que aprendí. Cuando tuve que deambular en las calles de Nueva York. A causa de mis adicciones, mis recaídas. Me tuve que ver totalmente solo. Que no eran demonios lo que yo tenía. Simplemente era falta de dominio propio. Y el dominio propio te lo da la revelación. ¿Tú quieres que tu alma sea sana? Adquiere dominio propio. Las adicciones no se liberan. Se crucifican en la cruz. ¿Cuándo se crucifican? El día que tú tomas una decisión en Cristo Jesús. No de boca, sino del corazón. ¿Tú sabes cuánta gente tú le pones las manos y los pones y se arrastran por el piso como culebra? Y a la gente le gusta eso. Te lo voy a decir hoy, aunque nadie te lo diga. Eso se llama ignorancia. Una vez me acuerdo, había una muchachita que todos los domingos caía endemoniada. Todos los domingos. Todos los domingos caía endemoniada la muchacha. Todos los domingos caía endemoniada. Y un día me le pegué al oído. Y le ministré en el oído. ¿Sabe qué le dije en el oído? Simplemente le dije, no le hablé lengua, no. Me le pegué al oído y le dije, ¿tú sabes que te estás viendo bien ridícula frente a toda la gente? Y jamás se volvió a revolcar. La mayoría de las personas no es que se manifiestan en demonios, es que son ignorantes por no tener dominio propio. Por eso en la iglesia donde hay fundamentos, en la iglesia donde hay principios, tú no vas a ver gente endemoniada. En la iglesia donde hay fundamentos y hay verdad, no va a haber gente endemoniada. Ahora vete a los campos, a los medios de la ignorancia, o a los lugares donde la gente ni siquiera ha estudiado, se ha capacitado, formado, para que tú veas cuántos espíritus
Se sueltan ahí. Me borraron también. ¿Por qué? Porque no hay mayor demonio que la ignorancia. Satanás vino a ser el príncipe de las tinieblas, por ende es el príncipe de la ignorancia. Igual que es decir, el príncipe de la ignorancia, porque fue el primero que abandonó los principios de Dios por ser ignorante. Y mencioné lo que es un principio, la palabra, denme un segundo, que el aire se me fue. No se desconecten, amados, que el aire se me fue. Denme un segundo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Gracias a los que me ayudan a compartir, por favor. Por ende, es necesario reconocer que las tinieblas vienen del hebreo Shak-Ená. La palabra tiniebla viene en contacto del lenguaje, connota el principio de la ignorancia. Implica ausencia de conocimiento, de entender que el hombre es ignorante y ciego de los principios de Dios. Da a entender que el hombre que intenta responder a los retos de la vida en la posición de la ignorancia es caminar en tinieblas. Cuando yo no quiero aceptar una verdad y caminar bajo una verdad, yo lamentablemente, simple definición de entendimiento es conocimiento y comprensión de intención al original o algo. Por ende, cuando viene la verdad a mi vida, yo soy liberado. Yo no necesito hablarte lengua, tirarte aceite. No, amado. Yo necesito darte principios, fundamentos. De un error a una vez. No fue hasta que yo tome una decisión. Esta es mi verdad. Y muchos no se van a atrever a hablar. Es más, mira, hay gente que predica liberación sin creer en ella. ¿Tú sabes cuánta gente yo conozco atado? Que andan por ahí y que sacando demonios y todavía están atados. Pero como a la gente le gusta la fábula, el misticismo, la emoción del momento, ese fuego que quema, pues lamentablemente siguen ignorantes a principios de una verdadera vida. Porque tú no me vas a decir a mí que tú eres libre cuando todavía tú vives endeudado. Tú no me dices a mí que tú eres libre cuando ni siquiera puedes tener una relación estable con tu esposa y con tus hijos. Tú no me puedes decir a mí que tú eres libre cuando ni siquiera puedes hablar una verdad a un amigo y todavía un mismo amigo le miente. ¿Por qué? Porque no hay fundamentos de vida en tu corazón y necesitas ser liberado. Viene para la gran mayoría de una iglesia, ni siquiera es con ayuno, ni siquiera es con oración, ni siquiera es con imposición de manos. Se llama revelación y dominio propio. Por eso el Espíritu Santo nos llenó de ¿qué? De poder y de dominio propio. ¿Para qué? Nos dio el poder y el dominio para dominar aquellas cosas que antes nos dominaban. Entonces yo te quiero hacer una invitación en esta noche. Yo te quiero hacer una invitación, que le pidas a Dios, que le pidas a Dios que te dé la fortaleza, la madurez y que puedas tener el dominio. Sí, en nuestras fuerzas no podemos, claro que no, pero Dios nos da la fuerza, ¿cómo? A través de la sabiduría. Y para eso necesitamos un Padre espiritual que nos mentoree, que nos guíe, que nos lleve, que nos dirija, para poder ir siendo liberado de toda ignorancia que no nos permitía crecer. Yo te quiero hacer una invitación en esta noche para que en el nombre poderoso de Jesús podamos levantarnos en estatutos correctos y podamos quebrantar toda confusión a todo lo que nos ata lamentablemente y nos hace vivir en un error. Por ende, cuando yo conozco a Cristo, yo tengo un real camino, yo tengo una verdad de Dios de vida. Estas tres cosas necesitan luz y es igual a conocimiento. Yo necesito todo conocimiento divino, toda verdad divina para poder salir de esta ignorancia. Mi esposa me conoce bien y yo hablo mucho con ella referente a mi vida natural. Porque a mí no me gusta vender una falacia, a mí no me gusta vender fábulas, no. Yo tuve que romper en frío. Gloria a Dios, Doménez tiene un testimonio poderoso que yo lo creo, pues Dios es soberano. Y de la misma manera que yo tuve una experiencia personal en aquel día, que yo puedo decir que fueron 2 ángeles que Dios mandó, aunque eran 2 hombres los que yo vi allí,
son mi experiencia. Y cada persona tiene su experiencia en Dios. Y es esa experiencia la que te hace perseverar aún en medio de los días malos. Porque esa experiencia te permite sostenerte en la fe para vivir de acuerdo al Dios que se te ha sido revelado. De la manera que Dios trató conmigo, no debe ser la manera en que Dios va a tratar contigo. Yo tuve que romper en frío, esa es mi verdad. A mí nadie me liberó de la droga, yo tuve que romper, yo tuve que tomar una decisión, yo tuve que decirle que no, basta ya. Como asimismo cualquier tipo de debilidad carnal, escúcheme bien, porque la fornicación no es un espíritu que se libera, el adulterio no es un espíritu, el bochinche, y tú ves los pobres pastores desde el altar, liberamos ahora, espíritu de envidia, fuera, y los envidiosos siguen ahí, claro que van a seguir ahí, porque todavía siguen con falta de madurez y falta de carácter. Entonces, esto no se libera, mi hermano, se educa. La mejor liberación viene a través de la educación, con gente que ya lo vivió, que ya lo experimentó, que tiene los fundamentos para encaminarte y para bendecirte. Por ende, nadie te va a liberar de la masturbación hasta el día que tú decidas sacar la pornografía de tu vida y no masturbarte más. Nadie te va a liberar de la fornicación hasta el día que tú decidas respetar a la persona que tienes a tu lado y esperar llegar al altar y poderte casar con ella. Nadie te va a liberar del adulterio. Es una decisión que tú estás tomando, papá. Eso no son espíritus. Las tentaciones en la noche, voy a matar una vaca sagrada y ahora sí se me van 40 de aquí. Las tentaciones que puedan venir a tu vida y los deseos carnales que puedan venir a tu vida no son espíritus. Es que tú eres un ser humano que tienes hormonas, y si tú vives solo, lamentablemente, tú vives solo, tú no tienes una pareja, tú no estás casado, tú vas a tener deseos, vas a tener tentaciones. No es que el diablo te está tentando, es que hay un Yeset Hará que está en ti, hay un lado carnal que está ahí, está presente, y ese lado carnal va a levantar deseos, pasiones. Cuando pase una buena mujer por el lado tuyo, tú dices, diatre, qué mamita, wow, se ve bien, claro, porque tú eres un hombre y fuiste creado para que te gustaran las mujeres. Ahora el problema está que no tengas el dominio para poder dominar lo que te quiere tentar. Ahí es que está el problema. No es que estás endemoniado, no es que el diablo te quiera hacer caer, tampoco así. Es que no tienes el dominio, punto, y se acabó. La muchacha se ve bien, te gustó la muchacha y te quisiste lanzar con ella. No fue que el diablo te enfangó para que tú cayeras, es que no tuviste el dominio para poder dominar el deseo que carnalmente estabas teniendo, papi. Hay gente que no me van a bloquear, pero yo lo voy a decir. Hay pastores, hay evangelistas, hay profetas. Te estoy hablando con mi realidad humana. Esta es mi realidad. Soy un hombre casado, amo a mi esposa, amo mi hogar, amo mi familia, pero aún ahí yo tengo mis batallas, tengo mis luchas, claro, son cosas que están en mí y tengo que tener el dominio para poderlas dominar. ¿Por qué? Por honra a mi casa, a mis hijas, a mi esposa, a mi familia, a los que me siguen. Tengo que tener el dominio y poderlas sobrellevar. No es que el diablo me tiene cautivo, no es que los demonios, no, es que tengo que tener el dominio para poder dominar todas estas cosas que me quieren hacer caer. Papi, te lo voy a decir ahí, que está mi esposa, estoy en mi casa, yo he salido de mi hogar 2 meses, 3 meses. Imagínate un hombre casado, que salga 2 meses de su casa. Papi, llega un momento que hasta los mapos, yo no sé si otro pastor no se atreve a hablar esto, pero yo te lo voy a hablar. Llega un momento que hasta los mapos se ven bonitos, los trapos te pasan por el lado y tú, papi, no es ser humano, y como ser humano vas a tener deseo, como ser humano vas a tener tentaciones. Ahora está en mí, mi casa, deshonrar mi familia, deshonrar mis hijos. Está en mí decir no, hasta aquí, porque mira, te lo digo abiertamente y estoy en Facebook, el día que a mí me pase una buena mujer por el lado y una mujer que se vea bien y yo no la vea con agrado, yo tengo que liberarme, porque entonces hay otro espíritu en mí. Los espirituales me entendieron. Entonces, esas son cosas reales, amados. El hecho de que oremos, de que ayunemos, el hecho de que vigilemos, no quita estas verdades, porque en nosotros hay un lado carnal. Lo dijo, como un muerto que llevo en mis espaldas. Pero por eso tú y yo estamos llamados a no juzgarnos, a no señalarnos, a no condenarnos, sino que a perfeccionarnos. En otras palabras, a darnos la mano los unos a los otros. Eso dice según el libro de Efesios capítulo 4, versículo 12 en adelante. A darnos la mano, a ser perfeccionados, edificados. Pero no, es religioso
te condena, tú estás endemoniado, tú tienes demonios. No, no son ningún demonio, amado. ¿Cuánta gente yo he visto que lo han liberado ni que un domingo y el lunes está en el mismo pecado? Por favor, alguien que me diga si yo estoy mal. ¿Cuánta gente tú has visto que se revuelca en la iglesia, tumba 4 sillas, daña el servicio y al otro día está con las mismas malas mañas? Está con las mismas costumbres. Entonces, por amor a Dios, amado, no seamos ignorantes. Esto se trata de formación, de quebrantamiento. Alguien me dirá, pero tú no crees en la liberación. No, amado, no confunda magnesia con leche con magnesia. Yo no sé cómo se dice, lo dije con el chapulín colorado. Pero no, mi hermano, esto es una realidad tanjante. Somos seres humanos y la Biblia dice claramente desde el libro de Génesis capítulo 6, versículo 5 en adelante, por ahí, entre el 5 y el 6, dice que el pensamiento del hombre, eso dice mi Biblia, el pensamiento del hombre es continua maldad. Y Jesús dijo, si tu ojo te es de caer, arráncatelo. No te está hablando de tu ojo físico, te está hablando cábala, tu ojo espiritual, aquel que fue contaminado cuando el hombre pecó, que se dañó, que vino la conciencia humana, la mentalidad carnal, el lado que se inclina mal, y va a estar ahí. El hecho de que tú seas evangélico, que predique, que cante, no evita que ese deseo está ahí. Y yo lo he hablado, yo no tengo problema en hablar mis verdades. Yo amo a mis hijos, yo amo mi casa, yo amo mi iglesia. Ya llevo casi, 12 años limpio, mi hermano. Pero todavía yo tengo sueños que no deseo tener. Todavía yo me veo en la Puerto Rico muchas veces. Todavía me llegan pensamientos, esa es mi realidad. Pero esto hasta que Cristo venga o yo descanse en Él. Pero yo tengo que tener el dominio propio. ¿Por qué? Por mi bienestar, por el amor de mi familia, por el amor de los que me siguen. Pero siempre alerta de que hay un lado carnal que está en mi vida. No es un demonio, no es un espíritu. Es parte de mi humanidad y voy a tener que aprender a lidiar con eso. Pablo lo dijo en Romanos 7. El pecado que en mí habita. Pero termina en ese versículo, en ese último versículo, pero gloria a Dios por Cristo, aleluya, gloria a Dios por Cristo. ¿Es porque tenemos una licencia para pecar? No. ¿Es porque tenemos el derecho en la gracia para seguir cometiendo pecado? Tampoco. Es porque Cristo nos dio el ejemplo que habiendo sido tentado en todo, no. Yo te voy a decir algo, y aquí tengo un maestro que está conectado, pero después de la resurrección de Cristo en la cruz, y lo voy a poner a estudiar porque él es de los buenos, después de la resurrección de Cristo en la cruz y la llenura del Espíritu Santo en Pentecostés, la Biblia jamás, y ahí tengo maestros, la Biblia jamás me vuelve a hablar de los hombres de Dios. Antes de la llenura del Espíritu Santo, antes de la revelación, la llenura del Espíritu Santo es revelación, es conocimiento, es verdad. Antes de la llenura del Espíritu Santo me hablaba la Biblia de las debilidades de David, las debilidades de Jacob, las debilidades de Abraham y de todos los hombres de Dios en el Antiguo Testamento que pecaron y que fallaron. Pero después de la llenura del Espíritu Santo, ahí tengo a Juan Fría que me diga algo de eso, que me escriba de eso. Después de la llenura del Espíritu Santo, la Biblia jamás me vuelve a decir que Pablo cayó con una mujer. La Biblia no me dice que Juan soltó el ministerio porque se jodió. Alaba la gloria. La Biblia no me habla más. La Biblia no me habla más de las debilidades de los hombres de Dios. ¿Y sabes cuál es mi conclusión? No estoy diciendo que sea un fundamento bíblico. Yo me cuido mucho en eso. No estoy diciendo que sea un fundamento. ¿Sabes cuál es mi conclusión? Que el Espíritu de Dios le dio el dominio, le dio el poder a los apóstoles. Le dio el poder y el dominio para dominar las cosas. El Espíritu de Dios le dio la revelación y los hizo libres. ¿Quieres fundamento? Por eso aquel hombre que era iracundo y era acelerado, estando con Jesús, llamado Pedro, que incluso fue capaz de cortar la oreja a un soldado con una espada, iracundo, doble ánimo, aquel que dijo yo amo, ahora traiciona, después de la llenura del Espíritu Santo, anota que no te voy a durar toda la vida, porque yo no es por libro, yo es por revelación, anota por favor, toda la vida, después de la llenura del Espíritu Santo, ese hombre que era iracundo caminando con Jesús, ese hombre que era de doble ánimo caminando con Jesús, que su carácter era insoportable caminando con Jesús, después de la llenura del Espíritu Santo, es el mismo hombre que nos dice, aprendan a tener dominio propio, porque nuestro adversario Satanás viene como león rugiente buscando a quien devorar. ¡Woohoo!
Aquel hombre iracundo, después de ser lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pedro, después de ser lleno del Espíritu Santo, es el mismo que dice, es necesario que seamos pasados por el fuego, para que como el oro. En otras palabras, un hombre que es totalmente iracundo, ahora tiene un espíritu distinto, tiene una expresión distinta, tiene un carácter distinto. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios le dio el poder para dominar las cosas que antes le dominaban. Cierro con esto. No hay mejor manera de demostrar ser lleno del poder del Espíritu Santo. Y aquí se me van a matar 4 vacas sagradas más y otros más me van a bloquear. Tú no me demuestras ser un hombre lleno del Espíritu por las lenguas que hable. Tú no me demuestras ser un hombre lleno del Espíritu por la revelación que tenga o por los milagros que haga. La mejor manera que demostramos ser llenos del poder del Espíritu de Dios es que las cosas que antes hacíamos ya no las hacemos más. En otras palabras, lo que antes practicaba ya no lo practico. No hay mejor manera de dar a conocer que el Espíritu de Dios está en tu vida con una transformación de vida y que los que conocieron tu pasado sepan que si antes mentía, ya no mientes más. Que si antes adulteraba, ya no adulteras más. Que si antes fornicaba, ya no fornicas más. Porque el Espíritu de Dios te liberó, dándote toda verdad y toda justicia. Les bendigo en el nombre de Jesús. Por ahí me dieron ya la señal. Aleluya. Les bendigo, les amo. Gracias a los que comparten esta transmisión, esperando que les haya edificado en gran manera. Gracias a los que comparten con sus amigos. Compártela, por favor, y que sea de bendición a alguien en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones a todos.